Ya. Entonces, bueno, entonces lo que toca ver ahora es la teoría de conjuntos, que ya han empezado a ver con el licenciado, ¿no? En sí fue Georg Cantor el que hizo, al que se le considera como el padre, en este caso, de la teoría de conjuntos, ¿no? Y lo importante aquí, ¿qué es? Vamos a entender lo que es un conjunto, entonces vamos a entender un conjunto como un conjunto o agrupación o incluso una colección de individuos, ¿no? Individuos que también se le puede llamar elementos, que van a estar bien definidos, que cumplen con una propiedad determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver ya cómo se denotan los conjuntos. Por ejemplo, tenemos el conjunto A. Entonces, es conjunto A, podemos decir que es el conjunto formado por los colores de la bandera de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los elementos que van a componer un conjunto van a cumplir con una propiedad determinada, ¿no? En este caso, va a ser los colores que forman la bandera de Bolivia, en este caso, ¿no? Para el conjunto A. Por ejemplo, para el conjunto B, es la colección de letras de la palabra murciélago, ¿no? Entonces, ese va a ser su característica, ¿no? De este conjunto B. Tenemos otro conjunto C, que es agrupación de números primos entre 0 y 20. Y otro conjunto D, digamos que son los números enteros reales, ¿no? Entonces, lo que nos interesa de un conjunto es que los elementos dentro de ese conjunto van a tener una propiedad determinada, ¿no? Es lo que han visto en clases, ¿no? Entonces, para determinarlo existen dos formas, ¿no? Primero, se puede determinar el conjunto por extensión. Por extensión, básicamente quiere decir que vamos a numerar o a nombrar, en este caso, a todos los elementos que componen un conjunto. Por ejemplo, el conjunto A veíamos que era los colores de la bandera de Bolivia. Entonces ponemos rojo, amarillo y verde, ¿no? Que son entonces, estamos enumerando todos los elementos, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, de la palabra, del conjunto B, decía la colección de letras de la palabra murciélago, ¿no? Entonces, murciélago está conformado por M-U-R-C-I-E-L-A-G-O, ¿no? Y para el conjunto C dice la agrupación de números primos entre 0 y 20, ¿no? Sabemos que los números primos entre 0 y 20 va a ser 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19, ¿no? Recuerden que los números primos son aquellos números en cuales solo son múltiplos de sí mismo y de uno, ¿no? Para modo de repaso de matemáticas. Y luego tenemos los números enteros reales, que a ver, está por ejemplo Lidia Charca, ¿está? Si no, puedes decirlo por el chat si no tienes micrófono. ¿Qué números, perdón, si este conjunto D, que eran números enteros reales, lo escribimos en forma de extensión, ¿cómo anotaríamos aquí? ¿Cómo denotarías ese conjunto? Por extensión en este caso. Pues si no, a ver. Si no está Marcelo Torres. Sí, no está. Está entonces Willy Luque. Sí, hermanas, dime. Sí, entonces tenemos el conjunto D, que es números enteros reales. ¿Cómo lo denotarías? ¿Cómo lo determinarías por extensión en este caso? Números enteros reales. ¿Cómo denotarías a los? Si no me equivoco, tendría que ser, por ejemplo, del -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y creo que es así, o estoy Sí, equivocado. no, es correcto, es correcto. Y además en este caso va a ser como un conjunto finito, ¿no? En sí, a ver, vamos a buscar dónde está. Ah, está por acá. No, entonces esto iría desde menos infinito, ¿no? Porque han mencionado los números negativos y los positivos, ¿no ve? En sí abarcarían todos los números posibles, ¿no? De menos 1.200.000, digamos, hasta el máximo número que podemos decir, pero como son infinitos los números, entonces lo dejamos así, ¿ya? Pero en sí es como que estamos, perdón, me faltó esta parte, ahora sí, en sí es como que estamos numerando todos los elementos, ¿no? De los números enteros reales, ¿no? Y en sí en eso consiste esto. Luego está lo de determinación por compresión.
Ya que por compresión simplemente es que vamos a determinar por compresión cuando enunciamos la propiedad o la cualidad que distingue los elementos, ¿no? Que se escribe de esta forma, ¿no? Vemos que el conjunto A va a ser igual a, y entre corchetes hay que poner esto, ¿no? Esto es lo importante. Esto generalmente se lee, el conjunto A va a ser X, dado que X, ¿no? O tal que X también se puede leer, o sea, puede ser dado que o tal que, ¿eh? Los dos son aceptados, ¿no? Entonces estamos diciendo aquí que van a pertenecer al conjunto A, X, tal que X es un color de la bandera de Bolivia, ¿no? Entonces como que lo estamos poniendo en palabras, ¿no? ¿No? Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el segundo dice, el conjunto B va a ser igual a X, tal que X es una palabra es una letra, perdón, de la palabra murciélago, ¿no? Lo mismo podemos ver acá, vemos que el conjunto C es igual a los elementos X, que es, dado que X es un número primo entre 0 y 20, ¿no? O sea, viendo con el ejemplo que habíamos al principio, ¿no? Y lo mismo para el inciso D, ¿no? Para el conjunto D, perdón. Vemos que X pertenece, perdón, X pertenece a este conjunto, dado que X es un número entero real, ¿no? Y bueno, eso sería esta parte, ¿no? O sea, ya saben que pueden escribir los conjuntos de dos formas. Una es enlistando todos los elementos que lo componen, y otra es directamente con esto, ¿no? Por compresión, es decir, simplemente enunciar la propiedad o cualidad que van a distinguir a los elementos, ¿no? Luego hay la representación gráfica de conjuntos, ¿no? Que hay dos formas en sí para representar de forma gráfica los conjuntos. Uno es el diagrama de Venn, que es el que han visto con el licenciado, y otro es el diagrama de Carroll, pero el diagrama de Carroll no es muy aplicable, o sea, es muy aplicable en sí para ejercicios matemáticos, pero como aquí nos centramos en probabilidades, ¿no? Es más conveniente usar el diagrama de Venn, que es el que vamos a usar en sí para las oscilaturas y tanto para la materia también, ¿no? Entonces, bueno, este diagrama de Venn fue descubierto por el lógico matemático John Venn en 1880, perdón, y simplemente consiste en poner unas figuras, en este caso, planas y cerradas, dentro del cual vamos a poner los elementos que le corresponden, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho como un ejemplo donde tenemos dos conjuntos, el conjunto que le he llamado A, que es el que está en amarillo, y el conjunto B, que es el que está en azul, ¿no? El conjunto A vemos que es desde el 1 hasta el 10, ¿no? Entonces, todo lo que está en amarillo tendría que ir desde el 1 hasta el 10. El conjunto B lo he escrito de la otra forma para que se entienda un poco, que se puede usar las dos formas, ¿no? Aquí está por extensión y aquí está por compresión, ¿no? Aquí te dice que los elementos que están en el conjunto B van a ser X, dado que X es un número primo del 0 al 20, ¿no? Entonces, esos números ya los teníamos acá, ¿no? Sabemos que los números primos del 0 al 20 va a ser el 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19, ¿no? Los números primos del 1 al 20. ¿No? Entonces, esto es como un ejemplo de cómo se puede graficar, ¿no? Y en este caso estoy adelantando un poco, aquí va a haber una intersección, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Pero en sí, en eso consiste esta parte, ¿ya? O sea, consiste en que tenemos figuras geométricas en la cual dentro de estas figuras van a estar los elementos que lo componen, ¿no? Por eso les decía, entonces vemos aquí el conjunto A, que es los números del 1 al 10, que van a estar dentro de este círculo amarillo, ¿no? Que le he coloreado de color amarillo en este caso. Y tenemos el conjunto B, que vemos que es un número primo del 0 al 20, ¿no? Entonces, todos esos números primos del 0 al 20 lo hemos incluido dentro del círculo amarillo, ¿ya? Y en sí, en eso consiste. Ya luego hay una relación de conjuntos, ¿no? En este caso, las relaciones que se ponen entre conjuntos son pertenencia, inclusión e igualdad, ¿ya? Primero está la pertenencia, ¿ya? Que simplemente nos quiere decir que vamos a ver que un elemento, o sea, para anotar que un elemento va a pertenecer al conjunto A. Por ejemplo, en este ejemplo que teníamos acá, ¿no? Podemos decir que 8 pertenece a A, ¿no? Entonces lo tenemos que escribir de esta forma, ¿no? Tenemos que escribir 8 pertenece a. Simplemente te está diciendo qué relación hay entre un elemento y el conjunto, ¿ya? Entonces, es para eso, ¿no? Para lo que nos sirve la relación de pertenencia, solamente para indicar
que X elemento pertenece a, ¿no? Luego tenemos inclusión de conjuntos, que esto sí es entre conjuntos, entre un conjunto A y un conjunto B. Podemos decir que en este caso, para indicar que es un subconjunto de B, en este caso A, pues vamos a indicar que es un subconjunto de B, que lo vamos a escribir de esta forma, ¿ya? Como, aunque generalmente en algunos textos no viene incluido la rayita de abajo, pero eso ya depende de ustedes. Pero en sí esto nos quiere decir que A pertenece o es subconjunto de B. En este caso subconjunto. Vemos que A es un subconjunto de B, ¿no? Que si lo quieren ver con el diagrama de Venn, pues sería de esta forma, ¿no? Podemos decir, este es el conjunto B, y dentro de este conjunto B va a haber un subconjunto que va a ser A en este caso. Ya, eso se refiere con la inclusión de conjuntos. Luego está la relación de igualdad de conjuntos. Consulta, Sí, dime. papá querido, una consulta. En el tema de acá del subconjunto, Sí. cuando pasa, asumo que en el conjunto A, todos los elementos del conjunto A contienen los mismos elementos en el conjunto B. No todos, o sea, por ejemplo, aquí se observa, ¿no ve? Digamos que B es los números del 1 al 10, digamos, ¿no? Están aquí todos los números del 1 al 10, pero en el conjunto A, digamos que es del 1 al 5, ¿no? Entonces podemos decir que, porque del 1 al 10, los números del 1 al 10 están incluidos los números del 1 al 5, por eso es inclusión, ¿ya? O sea, en este caso, los números del 1 al 5 va a ser un subconjunto de los números del 1 al 10. A eso se refiere. Y si hay un elemento, por ejemplo, que esté en A y no en B, entonces ya no sería inclusión, sería otro tipo de, sería más o menos de esta forma, digamos. Ya no sería inclusión. Inclusión es cuando pertenecen, todos los que están en A van a pertenecer a B. Eso es lo importante que tienen que saber de esta parte. O sea, cuando todos los elementos de un subconjunto pertenecen a un conjunto, ya podemos decir que A es subconjunto de B. No sé si, Ok, súper, gracias. de nada. Ya. Eso se refiere con subconjunto, ¿ya? Luego hay la relación de igualdad de conjuntos, que bueno, esto solamente nos dice que para corroborar la igualdad de A y B, sí, no hay problema, Igor. Eh, no, entonces luego está la relación de igualdad de conjuntos, que vamos a ver que la igualdad de dos conjuntos A y B, que se denota de esta forma, ¿no? A es igual a B, y se va a dar cuando todos los elementos de A están en B, ¿no? Dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos, ¿no? O sea, cuando tienen los mismos elementos y coinciden todos los elementos es cuando podemos decir la igualdad, ¿no? Que aquí, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Nos dice que el conjunto A donde los elementos son X, dado que X es un número primo positivo menor que 8, ¿no? Y tenemos el subconjunto B que nos dice que X es un factor de 210. A ver, por ejemplo, igual no tiene micrófono, Lía tampoco. ¿Está Ugarte Flores para hacer este ejemplo? ¿Está Ugarte? Que no me ha notado, por cierto. ¿No está? Ya, entonces haremos con... Igor no tiene micrófono. Haremos contigo, Willy, esta parte. Claro que sí. Ya, entonces, ¿cómo harías esto? Nos pide si A es igual a B. Entonces, ¿cómo verías si A es igual a B? Teniendo estos datos. ¿No? A ver, si un poco lo iremos anotando. Entonces, lo que tienen que hacer es anotar A, digamos, ¿no? Los números primos, o sea, hay dos formas de hacer. Una es el que se haga en el diagrama de Venn, pero como en este caso solamente nos dice que comprobemos que son iguales, entonces podemos escribir sus elementos, ¿no? Entonces, los escribimos. Ahora sí, Willy, los números primos menor a 8, ¿cuáles serían? 2, bueno, 4, sería 4, 2, nada más. No, números primos, o sea, número primo, recordemos que es
los números que son divisibles entre sí mismo y uno nada más. Por ejemplo, 4 es divisible entre 2, entonces no es un número primo. Cierto, cierto, cierto. Entonces sería la uno, la 3, no, la uno, la 5, no, pues menores a 8 estamos hablando. Sí, correcto. La 7, la 5, Correcto. Para ir en orden. la 3 y la uno. Estoy mal. Sí, No, el uno por lo general no se incluye como primo tampoco, pues es como un caso especial, pero sí. Sí, sería 2, 3, 5 y 7, ¿no? gracias. Ahora habría que hacer lo mismo, pero para B. ¿Cuáles serían los factores de 210? A modo de repaso, los factores de un cierto número, recuerden que es como ir dividiendo. Hay que ir dividiendo esto entre los números primos, ¿no? O sea, por ejemplo, si dividimos 210 entre 2, porque el primer número primo que tenemos es 2, ¿no ve? Eso me da 105. 105 podemos seguir dividiendo entre 2, no, ¿no ve? Porque no es par, pero sí entre 3, ¿no ve? Entre 3. Entre Luego 3, sería 0.35. ¿No? ¿Cómo sería? 105 entre 3, no tengo un momento. 105 entre 3, eso me da 35. Ahora, 35 podemos dividir entre 3, no, entonces procedemos Entre así, 5. correcto. Y eso me da 7, ¿no? 7, exactamente. Y 7, 7 entre y ya lo 7, 1. hemos, correcto. Y ya lo hemos descompuesto entre factores primos, ¿no? Entonces, A y B son iguales en este ejercicio. Sí, son iguales, son Son iguales. iguales, ¿no? Recuerden que la igualdad se da cuando todos los elementos tienen los mismos elementos, ¿no? Entonces se cumple. Vamos a ponerlo como. A ver, vamos a decir que se cumple la igualdad en este caso, ¿no? Correcto, gracias, Willy. ¿No? Entonces, luego vemos ya, esto ya son propiedades que tiene, o características que tiene los conjuntos, ¿no? Primero vemos la intersección de conjuntos, que dice que hay dos conjuntos A y B, sean dos A y B dos conjuntos. La intersección va a representar, generalmente se escribe de esta forma, ¿no? A intersección B, se lee esto, ¿no? Como curvita, esa U inversa, por así decirlo, ¿no? Se lee por lo general A intersección B, ¿ya? Que simplemente es el conjunto de todos los elementos que van a pertenecer a A como a B, es decir, que pertenecen a ambos, ¿ya? Eso se refiere a esta parte de intersección, ¿ya? Entonces la intersección ocurre sí y solo sí van a ocurrir tanto A como B, ¿ya? Es una característica para que se quede un poco mejor, ¿no? Y esto es en términos generales. Si tenemos Z conjuntos, digamos, un conjunto A, B hasta Z conjuntos, su intersección pues va a ser, digamos que queremos ver la intersección de todos estos conjuntos, pues es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a todos los conjuntos, ¿no? Que por lo general se escribe de esta forma, ¿no? Si quieren podemos ver como un ejemplo, digamos que tenemos el conjunto A, un momento. Digamos que tenemos el conjunto A y digamos que, como habíamos visto en este ejercicio, ¿no? Si quieren lo copiamos igual. Vamos a copiarlo. Como lo habíamos visto, ¿no? Digamos que el conjunto A es del 1 al 10, ¿no? Y el conjunto B te dice que es X, dado que X es un número primo del 0 al 20, ¿no? Que lo podemos escribir directamente, ¿no? Los números primos del 1 al 20, ¿no? Es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, si no me equivoco, el 13 y el 17. A lo que me acuerdo, no sé si hay uno, creo que 19 también. Correcto, 19 también, nos faltó. ¿No? Y el 19, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver cuál va a ser la intersección de A y de B, o sea, A intersección B, tienen que ver todos los elementos que se repitan, ¿no? En este caso vemos que el 2 está en ambos, entonces ese se toma como un elemento de la intersección, ¿no? Por eso dice que una intersección va a ser
la intersección de A intersección B ocurre sí, solo sí, ocurre tanto A como B, es decir, van a ocurrir los dos, ¿no? Entonces, el número que se repite en estos dos conjuntos es el 2, el 3, ¿no? El 3, vemos que el 5 también se va a repetir, perdón, el 5 y el 7, ¿no? Si van, son los únicos números que se van a repetir en los conjuntos, entonces su intersección va a ser esto, ¿no? Que es lo que les había graficado en el ejemplo de un diagrama de Venn, ¿no? Vemos que aquí está, digamos, el conjunto A, que eran los números del 1 al 10, y en el conjunto B están los números primos del 0 al 20, ¿no? Entonces la intersección van a ser donde sean ambos, ¿no? Donde sea un número del 1 al 10 y que además sea primo, ¿no? Que vaya de 0 a 20. Entonces vemos que su intersección va a ser esto. Ya por lo general se denota de esa forma, ¿no? Ahora esto es un poco para adelantar porque lo importante de ver teoría de conjuntos es que esto lo vamos a aplicar para probabilidades, pero va a ser como en vez de intersección de conjuntos, vamos a llamarlo intersección de eventos, ¿no? O de sucesos, que eso lo vamos a ver, pero ya para el siguiente tema seguramente con el licenciado. Entonces, es como para adelantarle, cuando hay una intersección entre un conjunto A y un conjunto B, pero cuando no hay intersección, perdón, por eso le he puesto es un conjunto vacío, es decir, no hay intersección, o sea, a modo de que se observe, digamos que es así, digamos, ¿no? O sea, hay un conjunto A y un conjunto B y no hay intersección, ¿no? Entonces, su intersección sería cero, por así decirlo, ¿no? Cuando ocurre eso, podemos decir que A y B son mutuamente excluyentes, ¿ya? Eso se refiere a que, por ejemplo, aquí, digamos que esto es un número del 1 al 10, como estamos en el ejemplo, y esto es un número primo del 10 al 20, ¿no? Si se dan cuenta, no va a haber ningún número que se repita, ¿no? Digamos que es del 0 al 10 y ya no de 0 a 10 los números primos, sino de 10 a 20, ¿no? Entonces, estos números ya no van a estar, ¿no? Entonces, si no van a estar esos números, la intersección a qué va a ser igual al conjunto vacío, que lo han debido ver, que se denota aquí, generalmente con ese símbolo, entonces va a ser un conjunto vacío. Cuando ocurre esto, es como que lo vamos a dibujar así, cuando ocurre eso es que son mutuamente excluyentes, ¿ya? Es decir, digamos que vemos el número 17, entonces el número 17 está ocurriendo en el conjunto B. Si sabemos que está en el conjunto B, sabemos que no va a estar en el conjunto A, a eso se refiere excluyentes, ¿ya? Es decir, la ocurrencia de que ocurra eso, pues va a suponer que no está en el conjunto A. Si vemos, digamos, el número 6, vemos que va a estar en el conjunto A y sabiendo eso, sabemos que no va a estar en el conjunto B. A eso se refiere básicamente lo de excluyentes, ¿ya? Eso es como una nota, pero es como para adelantar un poco de más adelante. Luego vemos lo que es la unión, en este caso de dos conjuntos. Entonces vemos que tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces su unión se representa por esto, ¿no? Si se dan cuenta es lo contrario. En vez de, aquí tenemos una U invertida para la intersección, para la unión simplemente es una U, ¿no? Entonces nos dice que es el conjunto de todos los elementos que pertenecen, y esto es lo importante, por eso lo he pintado un poco de negro, al menos a uno de los conjuntos, perdón. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante al menos, porque más adelante en los ejercicios de probabilidades se va a decir cuál es la probabilidad, digamos, de que suceda al menos uno de los dos sucesos, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que es al menos, ustedes lo tienen que asociar a que se trata de una unión, ¿ya? Porque sabemos que la unión es como, por así decir, te está diciendo que pertenezca al conjunto A o al conjunto B, ¿ya? Eso se refiere con al menos, ¿no? Entonces la A unión B ocurre sí y solo si pertenece a A o a B o a ambos incluso. O sea, se consideran tanto si está en A como si está en B o si está en ambos, ¿ya? En esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A que es del 1 al 5, perdón, y el conjunto B que es del 4 al 9, ¿ya? Entonces, la unión sería simplemente todo, lo pintamos todo, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo lo conjunto. Entonces, la unión vamos a tomar en cuenta como si ocurre A o si ocurre B o incluso si ocurre ambos, ¿no? Que sería la intersección. ¿Ya? Entonces recuerden eso, cuando les pregunto cuáles eh, los conjuntos de ambos, la intersección, ya saben que también puedes pertenecer a la unión, ¿ya?
Eso es lo importante y finalmente es lo del complementario, ya que tenemos en un conjunto A, digamos. Entonces, el conjunto de elementos que no pertenecen a A se llama complementario de A, ¿ya? Entonces, A complementario y generalmente se escribe, he visto en varios textos que en algunos lo ponen A y como elevado a C, digamos, ¿no? Es como A complemento. También he visto que lo escriben de esta forma, ¿no? Con A y una raya encima, o sea, es para escribir que se trata de todos los elementos que no incluyan a A. Aunque también he visto que lo incluyen con una comilla. Ya, o sea, eso ya depende del texto que tengan de referencia, pero se escribe de estas tres formas, ¿no? ¿Ya? Y simplemente te dice, van a ser todos los elementos que no pertenezcan a A. Digamos que A es digamos que es un color, como vimos en el primer ejemplo, digamos que son colores de la bandera de Bolivia, digamos. Aquí va a estar rojo, amarillo y verde, ¿no ve? Pero digamos que todo el universo, es decir, estamos viendo todos los colores. Entonces, a complemento en este caso serían todos los colores que no pertenezcan a la bandera de Bolivia. Entonces puede ser celeste, azul, negro, color café, color rosado. Entonces van a estar todos los colores fuera. Entonces eso lo conocemos como el complemento de A, en este caso, digamos, ¿no? Entonces, el complemento de todos los colores que pertenezcan a la bandera de Bolivia. ¿Ya? Eso se refiere básicamente a eso. Y eso sería casi todo lo de conjuntos. No sé si tienen alguna consulta antes de empezar a hacer ejercicios. ¿Tienen alguna consulta? No, está claro, hermano, está todo claro. Ya, perfecto. Pero Entonces, sí, ahora sí, mira, te comento que esta mañana el licenciado habló sobre el tema de la práctica que tendríamos que estar haciendo contigo sí, y que se tiene que presentar el 25 de este mes. Entonces, sí, correcto. pasa que, mira, hoy me conecté sí o sí, es que pasa que en este horario te cuento que estoy trabajando y no me es complicado, pero de todas maneras dije, no, tengo que entrar porque pasa que necesito saber cuál es la práctica que vamos a realizar, porque se ¿Ya? tiene que presentar el 25 de este mes. Ujú. Sí, a ver, un momento. Así, eso quería avanzar ahora mismo. A ver, ¿se ve el documento que estoy compartiendo ahora? Sí, sí, se ve. Correcto. En sí, esto es la práctica, ya que le mandé al licenciado el anterior, pero, o sea, le mandé con técnicas de conteo y entonces él me dijo que le incluyese lo que estamos viendo ahora, que es teoría de conjuntos. Ya, entonces aquí está lo de teoría de conjuntos y son unos 6 ejercicios, si no recuerdo mal. Sí, correcto, son 6 ejercicios que van a ver de teoría de conjuntos. Y esta sería la práctica. Ahora, desde hace 2 semanas, creo, o una semana y media, hemos empezado ya, bueno, ya hemos acabado en sí la primera parte de la práctica. Hemos hecho los pares, ¿ya? De la práctica en este caso de la práctica hemos hecho los pares de técnicas de conteo. Ya hemos hecho el 2, el 4, el 6, ya hemos hecho hasta, básicamente todo, hasta el 16. Ya, ahora sí, sí, es un poco complicado con la situación ¿no? actual y como hay que también, el tema del trabajo y todo eso, yo siempre grabo las clases, todas las clases las tengo grabadas, aunque del día al sábado no la pude subir todavía porque estaba un poco, del día viernes, perdón, no la pude subir porque estaba un poco enfermo hasta el día de ayer, entonces ya lo voy a subir esta noche, la grabación del día de ayer y no sé si estás en el grupo de auxiliaturas o sea, si tienes las grabaciones, las grabaciones, ¿las tienes por casualidad? ¿Mandaste al grupo o tenemos en algún Hay grupo de otra auxiliaturas. página? Exacto. Sí, ¿Mandaste ahí? sí, en Ah, el ya, grupo de perfecto, lo voy a sí, te revisar, mandé te cuento. Sí, que sí, como tengo un montón de grupos, pues ya claro, me llega un si montón no y a veces no los directamente, reviso. Súper, te agradezco. No, lo voy a revisar, más bien te agradezco por el dato. sí, si no, Entonces, ¿y esta práctica ya está en el grupo de WhatsApp o recién no, la aún subiste? me faltaba esta tarde, esta mañana ya completé lo que me pidió el licenciado de técnicas, teoría de conjuntos. Por eso vamos a empezar ya estos ejercicios, porque técnicas de conteo ya hemos hecho la mitad, o sea, la otra mitad ya correspondería por parte de ustedes hacerlo. Ah, súper. Oye, Ya. gracias. Te agradezco Sí, mucho. entonces,
esta noche seguramente mande la grabación de cuando hicimos ya del día viernes, lo que hicimos el día viernes, que es la única que no subí todavía. Ya. ¿Alguna consulta más? Ya. Entonces, eso sería lo importante en este caso de teoría de conjuntos y lo que les recomiendo es que se memoricen sobre todo todo lo que les acabo de anotar aquí, ¿no? Porque en sí, para probabilidades es lo mismo, básicamente. Es lo mismo. Solo que en vez de conjuntos ya no le llamamos conjuntos, sino sucesos. ¿Ya? Pero es lo mismo, o sea, va a haber las mismas propiedades, los mismos notaciones y todo eso. ¿Ya? Entonces va a ser eso mismo. Y creo que tenía un ejercicio aquí abajo, si no me equivoco, para que podamos practicarlo, ¿no? A ver, eh, no sé si alguien más. Ugarte Flores, Ana está. No está, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, este ejercicio nos dice, tenemos un conjunto A que va de 3, bueno, el conjunto A tiene los números 3, 5, sí, creo que ya haremos contigo, Ana. Entonces, esto, lo escribes en el chat, la respuesta. Eh, Aunque creo que no copié los enunciados. A ver, un momento. Creo que no lo terminé de copiar. Eh, ya, este lo dejamos para más adelante porque me faltó una parte importante. Ya, entonces iremos a hacer ejercicios de la práctica. ¿Ya? En sí, estos ya los tienen en el YouTube, y los enlaces. Y tampoco lo he subido. Todavía no tenemos Moodle, por si acaso, de la auxiliatura, porque todavía no están con los trámites, todo lo que me dijeron los de la carrera. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿quieren hacer los pares o los impares de teoría de conjuntos? Como tú veas, bro, ya sea pares o impares, porque al fin solo son seis, así que Sí, vamos por los impares, sí. ya, impares entonces. Ya, vemos que el primero te dice, una empresa adquiere una nueva máquina que debe instalarse y probarse antes de que esté lista para su uso, ¿no? La empresa está segura de que no tardará más de 7 días en instalarla y probarla. Te dice, sea el suceso, se necesitarán más de 4 días para que la máquina esté lista. Y tenemos un suceso B que es, se necesitarán menos de 6 días para que la máquina esté lista, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo, primero te dice, describe el suceso que es complementario a A. No sé si puedes escribir, Ana, ¿cómo describirías lo que es complementario al suceso A? ¿Cómo lo escribirías con tus palabras? No sé si lo puedes escribir en el chat para que vayamos practicando un poco. Un momento, esto como... A ver, ya. Ahora nos mandará, supongo. Está Ana. O sea, solo dice que describas el suceso que es complementario al suceso A. Te dice el suceso A se necesitarán más de 4 días para que la máquina esté lista. ¿Cómo lo describirías el suceso complementario de A? Por si acaso, un poco más. Ahí, creo que se ve mejor. Si no, a ver, vamos con Willy otra vez. Si no. ¿Cómo describirías el suceso complementario a A? De A, en este caso. Solo dice describir, o sea, que diga sus características. O sea, por ejemplo, aquí el suceso A te dice que, en palabras, ¿no? Te dice, se necesitarán más de 4 días para que la máquina esté lista. Entonces, su complemento de eso, ¿cómo sería?
¿Está, Willy? A sería A unión, si no me equivoco, o sea, la U como U verdadera, si no me Ya, no, equivoco. cuando es complemento es A elevado a C, ¿no? O si quieren, Complemento, tienes toda la razón, cierto, estoy mal yo. ¿y cómo lo describirías? ¿Qué es? O sea, solo te dice describa el suceso. El suceso A sabemos que era, se necesitarán más de 4 días para que la máquina esté lista. Igual a 4. No, no. Ya, si no, para que quede un poco más claro, Sí, porfa, hermano. podemos, o sea, aquí está escrito en palabras, ¿no? Pero eso sabemos que lo podemos escribir, o sea, como, escribirlo como conjunto ya, ¿no? Con los elementos que lo componen. Te dice el suceso A, se necesitarán más de 4 días, ¿no? Entonces tenemos que anotar los elementos, entonces que tarden 5 días, ¿no? Puede ser uno, que tarden 6 días y que tarden 7, ¿no? Nos paramos en 7 porque te dice, tardará, la empresa está segura de que no tardará más de 7 días, ¿no? Entonces sabemos que como máximo podemos tardar 7 días en instalar y probarla, ¿no? Entonces dice, el suceso A se necesitarán más de 4 días. Entonces anotamos todos los más de 4 días. Entonces va a ser que tardemos 5 días, 6 días o 7 días, ¿no? Sí, eso es el suceso A. Luego podemos anotar el suceso B, que te dice el suceso B se necesitarán menos de 6 días, ¿no? Entonces sabemos que el suceso B, si quieren, ahora lo voy a escribir de la otra forma. Entonces sabemos que el suceso B va a ser X, dado que X es menos de 6 días, ¿no? Si lo escribimos de la otra forma, que también les mostré que se puede